directora del centro. Nos iremos conociendo progresivamente a medida que vaya avanzando pues el propio curso. Y bueno, en primer lugar decirles que estoy muy contenta. No sé si muchos cursos se inauguran diciendo que uno está muy contento, pero yo lo voy a decir porque bueno, hemos cubierto todas las plazas que hemos ofertado, lo cual quiere decir que el curso ha ido adquiriendo una personalidad y un interés para ustedes que hace que hoy en día nos sigan acompañando. Me resulta entrañable y lo agradezco infinitamente a muchas de las personas que han ido viniendo en los cursos precedentes que nos sigan acompañando, porque eso es la mejor medida para saber de que esto les sigue interesando, ¿no? Y ya son casi como parte de la casa y como amigos de la casa, así que bueno, gracias, que antes no te podía saludar, porque realmente es un placer. Bueno, nosotros empezamos hoy con nuestra primera conferencia, que es previa al concierto que vamos a hacer en el sábado. Ustedes recibirán siempre, antes de cada concierto y de cada conferencia, un correo que les avisa de lo que va a pasar, con todos los datos y toda la información, como lo han podido ver. Cualquier duda que tengan, se la consultan por correo electrónico a Marta Carmena, que es esta persona, bueno, que está ahí, Marta, y que es encantadora y le resolverá todas sus dudas de forma inmediata. Lo importante es que ustedes no se queden con ningún problema de cara a la asistencia. En principio hemos tenido que cambiar la fecha de lo que era la primera propuesta de conferencia, que era para el día 15, porque el maestro Romea, que está aquí a mi derecha, pues por razones de exigencias de los ensayos tal y como están planificados, pues era complejo que pudiera venir mañana, y entonces bueno, hemos preferido cambiarlo ahí para poder tener con ustedes una sesión tranquila, por decirlo así. Como ya saben cómo va a funcionar la entrega de las entradas y demás, pues yo no me voy a entretener más y vamos a empezar ya con propiamente lo que es la conferencia de hoy. A la izquierda tienen a Adela Presas, ahora les explicaré la razón de que ella está aquí con nosotros, y nos faltaría para acompañarnos Christian Roch, que es el gerente de la propia Orquesta Verum, que es un proyecto muy especial con el que vamos a inaugurar el ciclo y que, bueno, él se incorporará un poquito más tarde porque en este momento pues no ha podido salir del trabajo en el momento que teníamos proyectado. Bueno, nuestro primer concierto, como habrán visto, esto es una osadía en toda su estructura. Primero porque arrancamos con una sala sinfónica, que aquello es el infinito de asientos para poderlo llenar. Y bueno, pues ahí vamos a estar nosotros. Hemos tenido muy poco tiempo para armar el espacio porque hemos terminado de cierre de ciclo de abonos el día 22 de septiembre, pero aún con todo estamos contentos como está funcionando la respuesta de la universidad y también la respuesta del público. Habrán visto que tiene un título muy poético, esa es mi responsabilidad, pues si no le gustan pues me lo pueden decir con toda tranquilidad, que es del amor a la muerte. Y se ha construido realmente un programa de autor. Un programa de autor que quiere decir que no hemos buscado poner determinadas obras que sabemos que a ustedes les podrían interesar, sino que esto tiene todo un discurso interno que hace que cada cosa esté colocada donde está colocada. Todas las historias que van a escuchar ustedes, esta música contada en historias, cuenta de alguna forma una historia que va del amor, del enamoramiento, de la creencia en ese sentimiento tan hermoso y tan necesario, ¿no? Se entiende que venimos al mundo para amar. Luego otra cosa es si eso lo hacemos bien, mal o regular. Si lo hiciésemos bien, pues a lo mejor no pasarían muchas de las cosas que nos pasan, pero bueno, no voy a derivar. Entonces, digamos que todo el programa narra historias de grandes amores que no han tenido un final feliz. De las obras que van a escuchar ustedes, todas las que hay en la primera parte son óperas, no las vamos a ver enteras, evidentemente, vamos a oír oberturas, preludios y una selección de piezas, y esas obras rompen con algo que era la tradición de la ópera cuando ésta surge en el siglo XVII y buena parte del siglo XVIII, que era final feliz. Y una ópera podía pasar todo lo que pudiera pasar, pero el final de la ópera, la convención era que tenía que terminar de una forma feliz para que uno se fuese feliz, por decirlo de alguna manera. Esto era como las películas antiguamente, siempre terminaban con un final feliz, luego dejó de pasar, ¿no? Bueno, estas obras que vamos a oír no lo son, no tienen ese final feliz, a veces tienen un final dramático, pero son de una belleza, de una poesía absolutamente conmovedora.
Y el programa está construido en torno a dos obras claves que van a ser la que hay en la segunda parte, que es la Sinfonía Fantástica de Berlioz, que es también una historia de amor y tragedia muy grande. Y en una primera parte hemos incluido dos obras del Quijote que podrían resultar muy extrañas que estuvieran ahí, y están por dos razones fundamentales. Por tres, exactamente. La primera, porque el Quijote es una línea estratégica de investigación de esta universidad, es una línea de identidad de esta universidad en música. Y esta es una línea que lleva más de 15 años de existencia, que permite que continuamente nosotros estemos buscando los resultados de nuestra investigación a través de un ciclo de conciertos. Es un elemento de identidad en nuestro ciclo de conciertos que no tiene ningún otro ciclo de conciertos de ningún otro programador que se plantee en ningún lugar de España. Sistemáticamente programamos Quijote, somos la Universidad del Quijote, por decirlo de alguna manera, porque el Quijote somos todos, en definitiva. El Quijote representa valores, el Quijote representa utopías, ilusiones, el Quijote representa tantísimas cosas que son reflejo de nuestra propia vida. Entonces, la razón de que estas dos obras estén ahí es porque entran dentro de este discurso del amor a la muerte y entran dentro de una estética general que permite que en cierto modo estén bien coligadas. La primera va a empezar el concierto con la abertura de la ópera de Mercadante, que es una ópera que hemos hecho aquí de recuperación de patrimonio y que por eso está aquí la doctora Presas a mi lado, porque ella ha sido la responsable de esta parte. Después oiremos el preludio de Tristán y Isolda de Wagner, que no hace falta ni que se lo presente, porque eso es algo ya que forma parte de nuestra cultura general, de una belleza increíble. Es una obra clave que va a transformar, digamos, todo el concepto creativo de lo que va a ser el siglo XIX, la segunda mitad. Y después escucharemos este compositor austriaco que no se había oído nada en los escenarios españoles. Hablábamos de ello hace un momento con el maestro Romea, que es Kienz, que esta ópera del Quijote es la única ópera romántica que se ha escrito en la historia. Y así como se han escrito muchísimas óperas, bueno, bastantes óperas cómicas y bufas, y se han escrito zarzuelas y sainetes y comedias y, en fin, cantatas y todo lo que ustedes se puedan imaginar, esta es la única ópera romántica que se ha escrito sobre el tema del Quijote y no se había programado nunca en los escenarios españoles. Ya verán ustedes cuando la oigan, y me lo dirán cuando nos volvamos a encontrar en la siguiente conferencia, cómo la recordarán como una obra de una belleza, una sensibilidad y una poesía realmente maravillosa, que les llevará a preguntarse lo que nos preguntamos aquí: ¿cómo es posible que esto no se haya programado? ¿Cómo es posible que este cacho obrón de esta valía artística y de este bellezón no se haya programado nunca, ¿no? Y bueno, dicho esto, que es una pequeña presentación, yo quería en primer lugar dar las gracias al maestro Romea y a la Orquesta Verum porque estén en nuestro ciclo de conciertos. No siempre las orquestas ni los maestros tienen esa generosidad para aceptar propuestas que uno puede hacer. Es decir, como ven, yo soy muy pasional en esto, creo mucho en ello, soy creyente profunda. Entonces, bueno, yo creo en la necesidad de que todos esos Quijotes anden por los escenarios, y en particular este, pero no siempre recibo una buena aceptación por parte a quien se lo propongo, ¿no? Y debo decir que en ese sentido, desde el primer momento, tanto la orquesta, no está ahora Cristian, como el propio maestro Romea, yo se lo decía en el despacho hace un momento, ¿verdad?, ha sido una generosidad, porque en ningún momento ha dicho no, o ha dicho esto no lo creo así, o yo creo que hay que hacer otra cosa, o prefiero otro tipo de repertorio, para nada, ¿no? Y eso, bueno, pues hace que yo me sienta especialmente contenta e inmensamente agradecida. Yo te lo agradezco, pero es fácil ser generoso cuando lo que te ofrecen es una música como esta. Entonces, hay una cosa por la otra. Vale, gracias. Bueno, yo quería que nos hablaras un poco de esas dos obras, fundamentalmente, de esas dos obras que ellos van a escuchar, o que vamos a escuchar todos en el concierto. ¿Qué te han parecido a ti? ¿Qué impresión te han generado? Tanto el Mercadante como... Sí. Claro, cuando uno se enfrenta a una partitura nueva, o una partitura de la que no hay referencias, porque, bueno, en este caso el Mercadante ha sido todo un trabajo que ha llevado la doctora Presas adelante, pues uno se enfrenta a lo desconocido. Y en ambas obras lo que uno puede encontrar de primeras es un valor artístico y un valor musical
de una factura de un nivel altísimo. Cada una con propuestas estéticas totalmente diferentes, porque la obra de Mercadante bueno, pues supone una visión del Quijote y de nosotros mismos, en realidad lo hablábamos también hace un momento, muy clara de la que se tenía en Italia en aquella época, aunque se hizo en Cádiz, y es una obra en la que se nos ve o presenta la figura del Quijote de una manera mucho más llevado al extremo, al ridículo, quizá no ridículo, pero sí hacia el aspecto bufo, hacia el aspecto cómico, y un poco por generalizando se ve que la visión que se tiene de la música española va muy en un sentido extremista. Luego por el otro lado la obra de Kinsell pues es una obra descomunal, en el sentido de que, como bien decía Begoña, muestra a un héroe romántico, que es una visión que se ha dado poquísimas, bueno, yo creo que es la única vez en la que nos encontramos este planteamiento, y en el que el tratamiento orquestal, tanto de instrumentación, la orquestación en sí, como el tratamiento de los leitmotiv, el desarrollo que utiliza, el cómo plantea las escenas dramáticas, es de una, como decía, una factura realmente increíble, es de un nivel que a uno le lleva a preguntarse qué es lo que ha ocurrido, qué serie de circunstancias se han tenido que dar para que una ópera como esta no haya trascendido y no se haya convertido en una ópera de repertorio habitual. Cuando yo la estaba estudiando, lo primero que te llama la atención es que no hay nada en la orquestación que no esté perfectamente calculado, casi con precisión de cirujano, para conseguir transmitir la esencia de la secuencia dramática que está teniendo lugar en ese momento. Y esto es dificilísimo encontrarlo. Precisamente hay muchos grandes compositores donde se les ve la flaqueza, si se me permite, y con todos los respetos, por supuesto, está en eso, en encontrar el discurso interno musical en unión directa con el discurso dramático. Aquí ocurre. El planteamiento que hace de Quijote es de un Quijote que no va a morir en paz, que va a tener una visión, que estoy totalmente de acuerdo también con lo que hemos comentado, casi autodestructiva. Se va a revelar el final de la ópera en la que muere Don Quijote. Se plantea en este caso realmente como una lucha casi autodestructiva, y musicalmente está conseguido con un desarrollo de la orquestación formidable. Y yo creo que son mundos diferentes que representan visiones totalmente diferentes de una obra universal, una obra que acepta miles de miradas, y una obra como San Quijote que evidentemente va evolucionando con nosotros a lo largo de la vida, y que acepta muchísimos planteamientos para poder abordarlo. Y eso pues le da una riqueza a este concierto y un interés que a nosotros, a mí particularmente como responsable de cómo se tiene que construir todo el discurso sonoro, pues me parece interesantísimo, y que creo que para el público también va a ser realmente sorprendente ver cómo estas visiones tan diferentes crean estéticas sonoras tan diferentes y un desarrollo de la acción tan diferente. Por decir algo así. Sí, como ustedes saben, estamos en el año 2015, que estamos celebrando el centenario de la edición, el cuarto centenario de edición de la segunda parte. La propuesta que ha hecho España como Estado en torno a este tema ha sido centrar su punto de mira en el año 2016 en torno a la figura de Cervantes y no en torno a la edición de la segunda parte del Quijote. Bueno, con todos los respetos, por supuesto, y nosotros haremos nuestros Cervantes en el año 2016, nos parecía que era... Es decir, Cervantes está en la historia de la humanidad gracias al Quijote y no gracias a ninguna otra obra. Celebramos la primera parte del Quijote en 2005, parecía lógico hacer la segunda parte del Quijote. Entonces, durante el año 2015 la Universidad Autónoma ha llevado adelante un proyecto Quijote, que lo llamamos así Quijote UAN 2015. Y en ese proyecto, en la temporada anterior, hicimos una ópera de encargo que se llamaba Pensares de Rocinante, y ahora queríamos hacer estas dos obras, además de editar un disco y de hacer congresos, libros, etcétera, etcétera.
Lo que van a ver ustedes en la ópera de Kiev es una obra en la que el compositor escribe el texto, escribe el libreto. Y él lo que quiere es, a diferencia de lo que se había hecho en el pasado, no escribir algún episodio, que era lo habitual por las bodas de Camacho, la escena de los molinos de viento, etcétera, etcétera. No, él lo que quiere es contar toda la historia completa. Evidentemente, contar toda la historia completa de la novela en un periodo de tiempo limitado es materialmente imposible. Pero él lo que sí hace desde el primer punto es explicarnos que las lecturas que se han hecho antes del Quijote, que han sido siempre cómicas, bufas, ridiculizantes muchas veces del personaje, no son de recibo, porque la novela es una obra universal de una talla humana en valores que requiere de una lectura seria y no de una lectura cómica. Y entonces él construye el libreto pensando que si él lo escribe va a tener la posibilidad de hacerlo mejor que si alguien se lo escribe, y construye esta ópera que dura unas 3 horas de duración, quizás un poquito más, un poco más, y que nosotros lo que hemos hecho ha sido una breve selección, porque no les íbamos a tener atrás de salir durante Queda pendiente hacerlo. Queda pendiente, es lo primero que ha propuesto. Esta ópera hay que hacerlo sí o sí. Entonces, bueno, van a ver ustedes la abertura, cómo se empieza la ópera, con después un preludio, un interludio orquestal, es decir, solo van a escuchar música, y después las 2 áreas fundamentales de todo el discurso que tiene. El área del desamor. Saben que uno de los puntos esenciales del Quijote es ese gran enamoramiento, ese amor idealizado, platónico que tiene Don Quijote hacia la figura de Dulcinea y que la busca a lo largo de toda la novela con el ansia de poderla encontrar. Cosa que cuando cree que la ha encontrado y es esa Dulcinea transformada en Adonza, ya no le interesa porque esa es una mujer vulgar, mal hablada, fea, campesina, en fin, todo lo que ustedes se puedan imaginar, que lo dice además perfectamente bien Cervantes, y entonces no le interesa ese amor, ¿no? Entonces, quien, sin embargo, lo que sí que hace va a ser incorporar la figura de Dulcinea, pero como una Dulcinea que, en cierto modo, no va a responder a las expectativas amorosas del Quijote y lo va a repudiar. De alguna forma lo va a repudiar. Y eso va a dar lugar a un área que es la que vamos a oír de las 2, en las que, bueno, pues el Quijote muestra su profunda tristeza ante lo que es ese mundo, ¿no?, digamos, trágico del desamor. Y una segunda área con la que cerramos y que es casi el área de cierre de toda la ópera, en la que ya ahí el Quijote se siente defraudado ante la experiencia, ¿no?, defraudado ante el amor, defraudado ante la vida, defraudado ante la humanidad, se siente humillado, maltratado, y es ese momento en el que desea y busca una muerte que tiene este tenor, se revela este tenor autodestructivo, se revela frente a la figura de Cervantes, se revela frente al papel que le ha tocado hacer en la novela, porque comprende que el mundo es otra cosa muy diferente, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma vamos a poder escuchar hacia el final. No se preocupen, porque aunque aquí estamos hablando todo el rato de tragedia, la música es de una hermosura tal que ustedes no percibirán que estamos ante un tipo de sonoridad muy romántica, lo que es propiamente la sonoridad romántica por romántica, no, es así, o sea que esto no tiene otra cosa. Es la primera vez que hacemos un concierto así de largo vuelo en la sala sinfónica con un repertorio de estas características, pero les va a quedar a ustedes también una visión del siglo XIX muy interesante, por el tipo de compositores que yo creo que quedarán bueno, pues encantados. Doctora Presas, esa obertura, este Mercadante que van a escuchar ustedes es el resultado de una tesis doctoral sobre Cervantes en Italia, el teatro lírico, que tuve el gusto de dirigir en su momento hace ya unos años, y nos había quedado como pendiente intentar que esos resultados de esa tesis tuvieran una visibilidad. Mercadante es un compositor en este momento con una revalorización tremenda, sus óperas además han empezado a escuchar en el Teatro Real, y el Mercadante, el Don Quijote de Mercadante era como una deuda pendiente que había que hacer, ¿no? Había que tener la oportunidad de poder escuchar. Y entonces, bueno, pues le cedo a ella la palabra, que seguro que lo va a explicar mejor que yo. Bueno, muchas gracias. De nada. Pues no sé por dónde empezar, porque realmente el tema fue bastante amplio. Primero porque Mercadante tenía adjudicadas un montón de obras quijotescas que eran sorprendentes. Digo, este señor se debió pasar la vida haciendo obras sobre el Quijote, que luego resultaron ser lamentablemente atribuciones falsas.
Pero esta concretamente, la de Don Quijote en las bodas de Camacho, es una ópera que estrenó él, efectivamente, la hizo y la dedicó al pueblo de Cádiz, porque en ese momento estaba en Cádiz como maestro, director y compositor, y quiso dedicar al pueblo de Cádiz además una obra basada en su máximo mito literario, ya por entonces, 1830, y además ilustrarlo con aires de canciones y de danzas propiamente españolas. Entonces, a lo largo de la ópera, desde luego hay varios sitios, hay alguno que incluso bueno, tiene varias seguidillas, nombradas como seguidillas manchegas además, y varios aires y mucha utilización, porque Mercadante es un músico bastante sutil, que no rehace sobre obras, sobre una canción determinada, sino que toma motivos, y los motivos los utiliza muy bien a lo largo de su desarrollo, del desarrollo de los números. Y concretamente, bueno, pues fue una ópera que en su momento tuvo una buena aceptación. Lo que pasa que por lo que yo, hay poca información sobre esto, pero por lo que yo he intuido, se debió ir de Cádiz un poco precipitadamente, porque lo que quería en realidad era ir a Madrid, y entonces yo creo que le castigaron un poco. Entonces, así como de sus óperas anteriores había habido el Diario Mercantil de Cádiz, que era un diario de 4 páginas, pues bueno, por sus informaciones materialmente dedicados a la ópera, o sea, las 4 páginas dedicadas concretamente a una ópera que se llamaba La Represalia, que la estrenó allí también en Cádiz. Bueno, todo el periódico fue dedicado a un largo comentario sobre la ópera, sobre todas las partes de los números de la ópera y todo lo que fuera, todo el número, vamos. Sí, eso, dedicado, menos el final, que estaba dedicado a la programación de los teatros de Sevilla. Ese era todo el diario. Bueno, y al principio que había el tiempo y la llegada de unos barcos, pero nada más, todo lo demás a la ópera. Lamentablemente yo creo que ahí hubo un punto en que Mercadante se quiso ir rápidamente a Madrid, de hecho se fue, y le castigaron, con lo cual tenemos muy poca referencia a lo que realmente supuso esta obra al estrenarse allí. Pero lo cierto es que, bueno, luego Mercadante estuvo en Madrid, también en un periodo de cierta manera convulso por otras razones, no la volvió a tocar, pero se volvió a reponer en Madrid en 1841, en una versión en 2 actos que no he encontrado restos materiales, con lo cual no sé si tuvo alguna clase de reformulación, pero el caso es que en días además señalados, como el cumpleaños del rey, etcétera, que se hacían funciones, que se encendía el teatro, en fin, que eran funciones relevantes, ahí se tocó, y además he encontrado noticia de varias representaciones. Y posteriormente, todavía, en 1869 se refundió, con muy pocas variaciones en realidad, como zarzuela. Es decir, que de hecho es curiosamente, efectivamente, una ópera italiana, porque bueno, por supuesto el estilo compositivo de Mercadante es puramente italiano, el concepto de Quijote y de la ópera es muy italiano, porque había habido muchísimas óperas en el siglo XVIII en Italia y fuera de Italia hechas por italianos sobre el Quijote, y ninguna en España. O sea que es que realmente no hay un modelo español y sí hay un modelo italiano, que es el que utiliza Mercadante. Pero aún así es la primera ópera, curiosamente, sobre Quijote que se hace en España, como tal ópera, y se repone sucesivas veces porque había mucho interés en ella. Hombre, la critican, evidentemente, sobre todo en 1869, porque el libreto, aunque curiosamente la última escena es el episodio prácticamente calcado a la novela, todo lo que sucede en la ceremonia de la boda, con toda la Basilio que aparece por ahí disfrazado para truncar la boda y todo lo que sucede, la participación de Quijote. Ese último número es exacto, pero todo lo anterior, todos los números anteriores son inventados. No recuerdo el número, creo que son 8 números antes. Todos son, bueno, pues escenas fantasiosas posibles del Quijote, ¿no? Todas muy tópicas como para representar los estilos del Quijote, ¿no? Don Quijote enamorado, Don Quijote enloquecido, Don Quijote caballero y agresivo y que se pone enloquecido, bueno, en fin, todos los estadios tópicos del Quijote. Pero curiosamente la última escena es literalmente, bueno, literal no, pero casi la reproducción de la escena de las bodas de Camacho. Así que es una ópera
que bueno, tiene su interés desde luego desde el punto de vista libretístico, por ser un reflejo de una última tradición, que diríamos la tradición de cómo se conciben en corte cómico al Quijote, y veremos después, claro que hay que tener en cuenta que hay 70 años de diferencia con la ópera de Kienzl, que es otro concepto totalmente distinto, ya ni es cómico, ni es reelaborado, o es reelaborado en un sentido mucho más fiel, con todas sus modificaciones, a lo que era la novela inicial. Y ya visto el Quijote con una perspectiva que ya no es cómica, sino que es trágica, realmente. En cierta manera, que esté en medio el preludio de Tristán, sí, hace ver una derivación tanto en la música como en una composición operística y escénica de lo que sería una historia de amor o de desamor. Aquí tenemos con final feliz, desde luego, felicísimo, y cómico además, y allá lo tenemos ya en un final bueno, pues mucho más dramático, ¿no? Y realmente es que han sucedido muchísimas cosas a lo largo del tiempo. La profesora Begoña Lolo, en un artículo, terminaba diciendo que se podía hacer una historia de la música a través del Quijote. Y desde luego, en algunos géneros quizás sería más complicado porque tenía menos presencia, pero desde luego en la ópera es increíble ver cómo la representación del Quijote a lo largo del tiempo, en todas las sucesivas conceptos de ópera y estilos de ópera, desde el siglo XVII hasta el siglo XX, tienen una total en relación con, o sea, el concepto del Quijote tiene una total relación con el concepto de la ópera y las formulaciones de ópera que hay en este momento. Y en este caso serían dos puntos muy paradigmáticos para poder observar, ¿no? Tanto desde el punto de vista de concepto como desde el punto de vista musical y operístico, por supuesto. Aunque en el caso del Quijote solo tenemos la obertura, que bueno, ya verán que también es bastante no folclórica, no me atrevería a decir esa palabra, pero bueno, que recupera determinados ritmos que recuerdan a las seguidillas, que recuerdan a ritmos hispanos, ¿no? Entonces todo ello reelaborado con un estilo plenamente italiano, ¿eh? O sea, no hay que olvidar. Ya digo que Mercadante en ese sentido también lo va dosificando y lo va reelaborando con bastante habilidad. Hay motivos, incluso hay algún motivo, esta obertura, debo decir, que sí la hizo para la ópera, porque luego hay otra ópera famosa de Mercadante que se estrenó en España, bueno, no se estrenó, pero más tarde cuando la compuso, que son Los dos Fígaros, que no pasó la censura en 1826. Esa ópera no hubo manera humana, y además hay mucha documentación sobre esta ópera concretamente, no pasó la censura, no la pudo estrenar, la había compuesto, porque en su contrato tenía que componer una ópera, la quería estrenar el día de su función, la función que le hacían a él, y no pudo. Y entonces compuso para sustituir una obertura, que también se llama Obertura de los dos Fígaros, pero que en realidad no tiene nada que ver con la ópera. La ópera no tiene obertura. Eso lo compuso después por hacer una novedad en su función de beneficio, que no hubo manera de estrenar su ópera. Entonces, utilizando ahí sí, de forma mucho más literal, determinados motivos españoles, pues hizo esa obertura, que tuvo muchísimo éxito a lo largo del siglo. Se siguió reponiendo muchísimas veces, pero no es propiamente obertura de la ópera. O sea, se llama obertura española, etcétera, etcétera, obertura de los dos Fígaros, porque se intentó ligar. Pero esta obertura sí se hizo, sí es la obertura de la ópera, y algún motivo enlaza después con el resto de la obra. Así que, bueno, en cierta manera, y aunque ya notarán ustedes una diferencia de estilo muy notable, en su momento es el estilo que se hacía, en muchas cosas es bastante clásica, alguna tiene algún eco de Rossini, etcétera, etcétera, sí. Pero es la del momento, de ese momento, sí. Es decir, en 1830 ese era el estilo más común. A partir de ahí va a empezar a evolucionar mucho la ópera. Y lo notarán porque, ya digo, la ópera de Kienzl, que es de 1898, ¿no? Es muy tardía ya, son casi 70 años. Claro, el concepto en todos los estilos, en todos los aspectos es completamente diferente. Bueno, en absoluto. Si la ópera de Mercadante fue un éxito, la otra fue un auténtico fracaso.
Y hay que decir que hay muchísimas óperas que se han estrenado sobre el tema del Quijote que han sido un fracaso. Y el concepto fracaso habría que entenderlo como cierta resistencia por parte del público para aceptar ver el Quijote en la formulación de una ópera. Es decir, el Quijote no es una novela para ser representada en teatro. Originalmente no es esa su función. Es un libro para ser leído, pero no para ser representado y dramatizado. Y esto va dejando, sobre todo en el siglo XIX, que es en el que nos estamos moviendo durante todo el concierto, va dejando esta huella. Hay un movimiento muy grande a lo largo, tanto en América Latina, o sea, que llamaríamos todavía Iberoamérica, como en la propia Europa, El Quijote se ha convertido en un libro universal, en un patrimonio de la humanidad, y ese libro es algo que, como todos los mitos, no debe de ser tocado, no debe de ser, en cierto modo, alterada su función. Entonces, las representaciones que se van haciendo en la ópera, tanto en esta, que es una ópera seria, como en otras, que tenía un bis cómico, bufo, etcétera, o en la zarzuela, de alguna manera desmitifican la esencia de ese mito. Y por lo tanto eso no es bien aceptado por la crítica y en general es difícilmente comprendido por el público. El público ha leído el libro y cuando va a ver la ópera quiere ver el reflejo fidedigno del libro y eso es imposible. En el momento que además hay actuación es que es materialmente imposible, porque además cuando leemos el Quijote ya forma parte consciente o inconscientemente de nuestra cultura. Yo no voy a hacer una pregunta que es ¿cuánto nos hemos leído el Quijote completo? Esa pregunta no la hago bajo ningún concepto, me la tengo materialmente prohibida. O sea, hay cosas que uno tiene prohibido en su vida, que no son muchas, pero una es esta. Pregunta que nunca deberás hacer. Pumba, esta es. Pero porque muchas veces conocemos el Quijote más por lo que nos han narrado, por lo que hemos oído, por lo que hemos visto a trozos en la televisión, que por la lectura completa del libro. Lo que sí que es cierto es que todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra idea de lo que es el Quijote. El Quijote ya es un icono, ¿no? Nosotros en cuanto vemos la figura de Sancho y Quijote nos sentimos representados, sabemos que eso es España. Y da igual que lo estemos viendo en Finlandia, que lo estemos viendo, pues yo que sé, en Talca, Chile. Eso somos nosotros, eso es España, ¿vale? Entonces, como nosotros tenemos ya una idea de lo que es eso, lo que nos pasa es que cuando vamos a verlo representado en una ópera, no es coincidente con lo que nosotros consideramos que es. Y claro, ahí empieza esa especie casi de conflicto y de frustración, porque yo quiero que me den lo que yo creo que es, y como no me lo dan, me enfado. Entonces, esa sería un poco la situación por la que muchos Quijotes que se han ido haciendo en ópera han sido auténticos fracasos, lo cual ha dejado a los compositores especialmente entristecidos, porque el Quijote es una ópera muy difícil, igual cuando se hacen las bodas de Camacho y Mendelssohn. También es otra ópera que tampoco Mendelssohn tiene el éxito. Mendelssohn escribe esta ópera siendo un niño, porque realmente es un niño, antes del Sueño, de la abertura del Sueño en la noche de verano de Shakespeare. Son dos obras que él hace seguidas, mientras que El Sueño es apabullante el éxito que tuvo con las bodas de Camacho no. Y deja siempre en el compositor, se siente como una especie de cierta amargura, porque yo creo que es un libro que les fascina absolutamente y les cuesta entender que no tenga esa fascinación por parte del público. Pero yo creo que es complejo que la tenga, porque el público ya lleva su Quijote en el bolsillo y en la cabeza y en el corazón. Y entonces cuando no lo ve, siente, no sé si tú lo percibirás. Absolutamente, además. Y añadiría quizá otra